en el tema del conflicto que hay, sin duda, porque hay un conflicto con España después de que el presidente pausó las relaciones, aunque después haya dicho que no rompía relaciones, aunque después haya dicho que es con las empresas y con los saqueadores de esas empresas, y no con el gobierno español. Le aprecio mucho pues a Joana Torrents. Joana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, directora general de la Cámara Española de Comercio en México. Joana, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Gracias por invitarme. Al contrario, gracias a ti por contestarme. ¿Cómo están viendo, cómo están registrando esta relación, este momentum, a partir que el presidente anunció hace 15 días que pausaba, sí dijo que dejaba pausadas las relaciones con España? Pues bueno, nosotros lo entendemos como una retórica política y estamos convencidos que la relación empresarial España-México es mucho más sólida y va mucho más allá de una retórica política. Nosotros intentamos no entrar en temas políticos. Finalmente, estos días hemos manejado mucho todas las cifras de las que hablamos cuando hablamos de la inversión española en México, ¿no? Como segundo inversor, con un stock de inversión de más de 76.000 millones, con más de 6.500 empresas participadas en capital, porque muchas de ellas van de la mano de empresas mexicanas, con 1 millón de empleos entre directos e indirectos. En fin, estas son cifras cuantitativas, pero también hay muchas valoraciones cualitativas que acompañan la relación empresarial entre ambos países y nosotros estamos convencidos de la fortaleza de la relación empresarial entre ambos países. Hay una relación muy fuerte en el tema bancario, en el tema turístico, por supuesto, en el tema de infraestructura y en el tema de generación de energía eléctrica. El presidente ha señalado básicamente lo que es energía eléctrica, Iberdrola, lo que es infraestructura, lo que era OHL, pero los ha llamado saqueadores y ladrones. ¿Esto les pasa por enfrente y nada más? Bueno, es que a mí me parece que cuando hablamos de que hay 6.500, más de 6.500 empresas participadas en capital español, hablamos del sector energético, sí, hablamos del sector de infraestructura, sí, pero hablamos del sector bancario, hablamos del sector agroalimentario, del sector turístico, del sector de autopartes, del sector de la moda, de educación, de editorial. Es decir, la inversión española está muy diversificada en México. Esto habla de una madurez y va más allá de 3, 4 o 5 nombres. Me parece que deberíamos hablar del conjunto de la inversión española. No, sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que ha señalado el presidente es específicamente a estas 4. Las empresas entienden, al igual que te comentaba al principio, que forma parte de una retórica política. Entonces, intentamos que en el marco legal existente que las empresas puedan seguir operando cumpliendo, por supuesto, la legalidad y actuando responsablemente. Bueno, pero en el caso, por ejemplo, de Iberdrola y la cancelación de contratos, ¿tiene alguna opinión la Cámara? Están en un sector que está a la expectativa de qué es lo que va a salir acerca de la nueva reforma y entendemos que es un momento en el que hay una cierta expectación para saber qué va a salir, pero confiamos en las autoridades legislativas y en los tratados que México tiene firmados con Europa, con el mundo en general, porque es un país que tiene muchos tratados, es un país muy abierto y básicamente hay una expectación en este sector para ver cómo va a quedar finalmente este texto, este marco en el cual se vaya a poder seguir operando. La cancelación de contratos, estoy hablando con Joana Torrents, ¿sí? Con Joana Torrents, es que te castellanecé. Joana Torrents, directora general de la Cámara Española de Comercio en México. En el tema, por ejemplo, de la suspensión de contratos de algunos, en el caso de Iberdrola en Nuevo León, esto obviamente desembocará en los tribunales, ¿no? Pues bueno, al final los cauces legales tendrán que responder. Nosotros siempre decimos que no conocemos ningún caso en México, ninguna condena de empresas españolas, con lo cual, insisto, confiamos en el marco regulatorio mexicano, que es el que ha permitido
al sector energético, pero a todas las otras empresas también, llegar a México, y con lo cual, cuando hablamos de un marco legal estable, hablamos de los cauces legales que resuelvan los conflictos. A ver, Joana Torrens, hoy el presidente volvió a matizar aquella primera declaración diciendo que no, que la pausa no es con el gobierno, sino que es con las empresas, ¿sí? Y con los contratos de las empresas. Ya, una vez más, el lenguaje político. Es que me gustaría poner en valor que cuando hablamos de 6.500, y son más de 6.500, son empresas que operan en México de forma regular, que trabajan de la mano de los mexicanos, que no pausan su relación con México de un día para otro. Es decir, que en fin, mientras, insisto, el marco legal se mantenga, las empresas siguen siendo bienvenidas. Las empresas hacen inversiones a largo plazo, se fijan en factores como la productividad de México, cómo poder contratar talento local. Piensa que las empresas españolas están en todos los estados de la República, no solo en grandes capitales, están en todos los estados, están en muchísimos sectores. Ellos siguen operando. La retórica política, hombre, en estos momentos no es muy agradable, pero también te diré que no es nueva. Entonces, ya llevamos un tiempo con esto, y las empresas... No es nueva en este gobierno, me quieres decir, Joana. No es nueva en este gobierno, efectivamente. Bueno, yo entiendo, sí, que no se puede entender el dato que yo tengo aquí, que dan 1 millón de empleos directos e indirectos. Y además está la inversión de México en España, que son como 22.000 millones de euros, ¿no? Algo así. Sí, qué bueno que lo dices, porque hablamos poco de estas relaciones de ida y vuelta. Efectivamente, España es el segundo inversor, pero México es el sexto inversor en España, y a veces ha llegado a superar países como Alemania. Está sobre los 30.000 millones de dólares y está en sectores estratégicos donde están infraestructuras, movilidad, energía, autopartes, ocio, inmobiliario. Es decir, están muchos sectores. Es verdad que a día de hoy a lo mejor el número de empresas no es tan grande como el número de empresas españolas en México, pero este camino se están dando de manera que nosotros, como institución que trabaja para la internacionalización entre ambos países, percibimos que ahora hay muchas pymes que están volteando a ver a España como un socio confiable con el que acometer no solo el mercado español, sino Europa. Y esto es una realidad. Con lo cual, por eso hablaba un poco de la relación empresarial de ida y vuelta. Y poner en valor, a mí sí me gustaría poner en valor, porque la relación España-México obviamente va más allá de las empresas, pero el peso que tiene en la relación bilateral, las relaciones económicas, de inversión y comerciales entre ambos países, es fundamental. ¿Qué opinas sobre lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, de que el gobierno de España defendería ante quien fuera y con todo a las empresas españolas? Bueno, yo supongo que finalmente estamos diciendo lo mismo. O sea, nosotros estamos interesados en que las empresas españolas se muevan en el marco de la legalidad, que actúen de forma responsable y que lleguen a países que ofrezcan las posibilidades. Yo creo que nadie está en contra de eso, y que las empresas mexicanas pueden hacer exactamente lo mismo en España. Dime, por último, ¿han hablado con alguna autoridad del gobierno del presidente López Obrador? No sé, la secretaria de Economía, el secretario de Hacienda. Estamos en contacto permanente con todas las autoridades del gobierno, obviamente con Hacienda, con Economía, todo lo relativo con comercio exterior, pero finalmente la Cámara en México, Joaquín, tiene 132 años. Ha pasado de todo. Nosotros, yo siempre digo que somos como un poco como el brazo armado, somos los que intentamos acompañar a las empresas españolas que llegan aquí para que se asocien con empresas mexicanas, para que puedan acercarse a las instituciones de una forma amable, tranquila y en fin, que encuentren como las mejores condiciones. Y esto pasa también por tener relación, por supuesto, con todos los gobiernos. Venga, pues, Joana, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Que estés muy bien. Muchas gracias, Joana Torrens. Tienen la
directora general de la Cámara Española de Comercio en México. Le mando un saludo.